Medjugorje, un pequeño pueblo en Bosnia y Herzegovina, ha sido un lugar de peregrinaje y oración desde que comenzaron los supuestos encuentros de 6 niños con la Virgen María en 1981. Entre ellos, Mirjana Dragicevic, una de las 6 videntes, ha sido testigo de revelaciones extraordinarias que han transformado la vida de millones de personas. La historia de Mirjana y los mensajes de la Virgen María no solo han tocado el corazón de los creyentes, sino que también han dejado una profunda huella en el mundo entero. El inicio de los encuentros. El 24 de junio de 1981, Mirjana, quien en ese momento era una joven de 16 años, fue testigo de un evento extraordinario. Junto a su amiga, Ivanka Ivankovic, vio una figura radiante en las colinas de Medjugorje. La figura, que más tarde reconocieron como la Virgen María, les habló con palabras llenas de amor y paz. La Virgen les explicó que su presencia no era un fenómeno aislado, sino una manifestación divina con un propósito más grande, el llamado a la conversión, la oración y la paz. Con el tiempo, Mirjana y los otros videntes comenzaron a recibir mensajes diarios de la Virgen María. Los mensajes incluían llamados a la oración, la reconciliación y el amor incondicional hacia Dios. La Virgen les transmitió que su misión era preparar al mundo para los tiempos venideros, anunciando que el amor de Dios es más fuerte que el mal que acecha al mundo. La revelación especial de Mirjana. Una de las revelaciones más impactantes que Mirjana ha compartido fue una visión que la Virgen le mostró el 2 de agosto de 1987. Según los relatos, Mirjana experimentó una visión celestial durante una de sus apariciones diarias. En este encuentro, la Virgen le mostró una escena del futuro de la humanidad, una visión de la guerra y la destrucción que podrían ocurrir si la humanidad no tomaba en serio el llamado a la conversión. La Virgen le explicó que la humanidad estaba al borde de un precipicio espiritual y que solo a través de la oración y el arrepentimiento sería posible evitar el caos y la devastación. Sin embargo, también le transmitió un mensaje de esperanza. El poder de la oración y la fe puede transformar el mundo y traer la paz. Mirjana fue encargada de transmitir este mensaje al mundo, un mensaje urgente de amor y conversión. El mensaje divino de la Virgen María. A lo largo de los años, Mirjana ha continuado recibiendo mensajes de la Virgen María. Uno de los más significativos y repetidos en sus apariciones es el llamado a la paz. La Virgen María ha insistido en que la paz no se logra solo a través de los tratados entre los gobiernos, sino a través de la conversión del corazón humano. La paz comienza en el corazón de cada uno de ustedes, ha dicho la Virgen. En sus mensajes, la Virgen María también ha exhortado a la humanidad a rezar el rosario, a ayunar y a buscar la reconciliación con Dios. Los mensajes contienen advertencias sobre los peligros del materialismo, el egoísmo y la falta de fe, y nos animan a poner a Dios en el centro de nuestras vidas. La importancia de Medjugorje en el mundo actual. El impacto de los mensajes de la Virgen María a través de Mirjana ha sido profundo en el mundo. Millones de peregrinos han visitado Medjugorje, buscando consuelo, paz y respuestas espirituales. Las conversiones, las curaciones y los milagros atribuidos a la intercesión de la Virgen María en este lugar han dejado a muchos asombrados. Los mensajes no solo llaman a la conversión espiritual, sino también a una renovación en el amor entre los seres humanos, la restauración de la unidad en la Iglesia y el compromiso con la paz mundial. En un mundo marcado por tensiones políticas, sociales y económicas, los mensajes de Medjugorje ofrecen una perspectiva de esperanza. En tiempos de incertidumbre,
los peregrinos encuentran consuelo en la espiritualidad y la paz que se experimenta en Medjugorje, confiando en que la Virgen María continúa intercediendo por ellos. El mensaje de la Virgen para el futuro. Mirjana ha sido testigo de mensajes que trascienden el presente, mirando hacia el futuro de la humanidad. A menudo habla de un gran acontecimiento que la Virgen María le ha prometido que ocurrirá, un evento divino que será una señal del amor eterno de Dios para la humanidad. Sin embargo, la Virgen también ha advertido que este gran evento solo se producirá si las personas se abren a la conversión. Este gran signo, como se le conoce, es considerado por muchos como una manifestación milagrosa que cambiará el curso de la historia. Aunque los detalles de este evento permanecen vagos, los mensajes subrayan la importancia de vivir una vida de fe, oración y acción. Según los videntes, este signo será una llamada final a la humanidad para abrir sus corazones a Dios antes de que lleguen tiempos de tribulación. Reflexiones finales. El testimonio de Mirjana y los mensajes de la Virgen María continúan tocando las vidas de muchas personas en todo el mundo. Cada mensaje invita a un proceso de conversión personal, de reconciliación con Dios y con los demás, y de trabajo por la paz. La Virgen María sigue siendo una madre amorosa que guía a la humanidad con paciencia, comprensión y esperanza. La historia de Mirjana en Medjugorje es un recordatorio de que, a pesar de las dificultades que enfrentamos como seres humanos, siempre hay un camino hacia la paz y la sanación. A través de la oración, la fe y la conversión, podemos encontrar la paz en nuestros corazones y, con ella, en el mundo que nos rodea. Medjugorje sigue siendo un lugar de encuentro con lo divino, un refugio de esperanza, donde los mensajes de la Virgen María continúan transformando vidas y guiando a los peregrinos hacia una vida de fe y paz. El impacto espiritual de Medjugorje en el mundo. El fenómeno de Medjugorje ha atraído a millones de peregrinos de todo el mundo, quienes buscan experimentar la paz y la transformación espiritual que se han reportado en este pequeño pueblo de Bosnia y Herzegovina. A lo largo de los años, las peregrinaciones a Medjugorje han crecido significativamente y miles de personas afirman haber experimentado milagros, curaciones físicas y espirituales, y una renovada fe en Dios. Muchos testigos afirman que, al llegar a Medjugorje, se sienten envueltos por una paz profunda y un sentido de cercanía con lo divino. Aunque las apariciones de la Virgen María no han sido oficialmente reconocidas por la Iglesia Católica de manera formal, a pesar de las numerosas investigaciones, el impacto de Medjugorje es innegable. Los mensajes de la Virgen continúan resonando en el corazón de muchos creyentes, quienes se sienten llamados a cambiar su vida y a dedicar más tiempo a la oración, la meditación y la conversión. Los mensajes de paz y conversión. Los mensajes que Mirjana y los otros videntes reciben de la Virgen María a menudo giran en torno a temas clave: la paz, la conversión, la oración y la reconciliación. Un mensaje recurrente de la Virgen es que el verdadero camino hacia la paz comienza en el corazón de cada persona. Este mensaje ha tenido un impacto especialmente fuerte en un mundo marcado por la división, la violencia y la falta de entendimiento. A través de sus mensajes, la Virgen María subraya que la paz no se puede lograr únicamente a través de medios políticos o sociales. La paz verdadera solo puede alcanzarse si las personas se abren a la gracia de Dios, se reconcilian con Él y con sus prójimos, y buscan la unidad en sus corazones. Este llamado a la paz interior es especialmente urgente en tiempos de conflicto y sufrimiento global. Uno de los mensajes más poderosos de la Virgen en Medjugorje es su insistencia en la oración del rosario.
La Virgen María ha pedido a todos los fieles que recen el rosario como una forma de fortalecerse en la fe, resistir las tentaciones del mal y ayudar en la construcción de un mundo de paz. Para muchos, la práctica diaria del rosario se ha convertido en una herramienta esencial en su vida espiritual. El milagro de la conversión. Uno de los testimonios más conmovedores sobre Medjugorje es el de los miles de personas que han experimentado una conversión profunda después de visitar el santuario. Muchos han dejado atrás vidas de sufrimiento, adicciones y desesperanza, y han encontrado una nueva paz en Dios. Estos testimonios de transformación personal han sido una fuente de inspiración para muchos y han dado lugar a una comunidad global de personas comprometidas con la fe y la esperanza. Mirjana, como una de las principales videntes, ha compartido innumerables relatos de personas cuya vida ha cambiado radicalmente después de recibir los mensajes de la Virgen. Muchos peregrinos que llegan a Medjugorje con corazones endurecidos o llenos de dolor espiritual salen con una renovada sensación de propósito y fe. La Virgen María, en su amor materno, ha sido una guía constante en este proceso de conversión y sanación. La promesa de un gran signo. Uno de los aspectos más misteriosos y esperanzadores de las apariciones de Medjugorje es la promesa de la Virgen María de un gran signo que se manifestará en el futuro. Este signo será una señal visible del amor de Dios hacia la humanidad y se dice que será un evento milagroso que confirmará la veracidad de las apariciones. A lo largo de los años, muchos de los videntes han hablado sobre este signo, pero ninguno de ellos ha dado detalles precisos sobre cuándo ocurrirá. La Virgen María ha explicado que este gran signo será un recordatorio de su amor maternal y su cercanía con todos nosotros. Será un momento de gracia y misericordia, y se dice que aquellos que lo presencien experimentarán una profunda renovación en su fe. El signo también será una llamada urgente para que el mundo se convierta, se arrepienta y vuelva a Dios. Sin embargo, la Virgen también ha advertido que la humanidad no puede esperar a este signo para cambiar sus corazones. El tiempo para la conversión es ahora. La fuerza de la oración. A lo largo de los años, la Virgen María ha insistido en que la oración es fundamental para la salvación y la paz. En sus mensajes, ha hablado con frecuencia sobre el poder de la oración, especialmente el rosario, como una forma de combatir el mal y atraer la gracia de Dios al mundo. La Virgen ha explicado que a través de la oración, los fieles pueden fortalecerse espiritualmente, resistir las tentaciones del maligno y trabajar por la paz en sus comunidades. En sus apariciones, Mirjana y los otros videntes han sido testigos de la profunda transformación que ocurre en aquellos que se comprometen a una vida de oración constante. Muchos peregrinos han reportado experiencias de sanación espiritual y física, sintiendo que sus vidas han sido tocadas por la mano de Dios. Medjugorje y la Iglesia Católica. La relación entre Medjugorje y la Iglesia Católica ha sido un tema de debate durante muchos años. Aunque la Iglesia no ha emitido una declaración oficial sobre las apariciones, el Vaticano ha observado de cerca los eventos y ha llevado a cabo investigaciones. A pesar de que las apariciones no han sido reconocidas formalmente como oficiales por el Vaticano, los peregrinos siguen visitando Medjugorje en gran número, buscando la paz y la gracia que se han experimentado allí. En 2019, el Papa Francisco autorizó a los fieles a visitar Medjugorje y participar en las actividades religiosas relacionadas con el santuario, lo que marcó un importante paso hacia la aceptación oficial del lugar como un centro de peregrinación cristiana. Aunque la posición oficial de la Iglesia aún está en revisión,
los mensajes de Medjugorje continúan tocando profundamente a los creyentes y muchos sacerdotes y obispos apoyan las peregrinaciones. El futuro de Medjugorje. El futuro de Medjugorje sigue siendo incierto, pero lo que es claro es que el impacto de las apariciones de la Virgen María continuará resonando en los corazones de millones de personas en todo el mundo. A medida que la humanidad enfrenta desafíos cada vez mayores, los mensajes de Medjugorje siguen siendo una fuente de esperanza, de conversión y de renovación espiritual. La llamada a la paz, la oración y la conversión sigue siendo tan relevante hoy como lo fue cuando comenzó este fenómeno en 1981. La Virgen María, a través de los videntes, continúa siendo una madre amorosa que guía a la humanidad hacia la luz de Dios, invitándonos a abrazar la fe y la paz en nuestras vidas diarias. Medjugorje, con su atmósfera de oración y sanación, sigue siendo un faro de esperanza para todos aquellos que buscan consuelo, paz y dirección espiritual. Y mientras el mundo sigue su curso, los mensajes divinos de la Virgen María continúan invitándonos a un camino de transformación personal y colectiva. El significado profundo de la revelación. Las revelaciones de la Virgen María a los videntes de Medjugorje no son simplemente eventos sobrenaturales, sino también mensajes profundos que ofrecen una visión clara sobre la naturaleza de la fe cristiana y cómo puede guiar a los seres humanos a la paz y la unidad. La Virgen ha hablado de la importancia de la conversión del corazón, de la reconciliación con Dios y con los demás, y del regreso a una vida de oración y devoción profunda. Estas son llamadas universales para todos los cristianos, sin importar su denominación o nacionalidad. Medjugorje también ha sido un recordatorio del amor maternal de la Virgen María. A través de sus palabras, ella no solo invita a los fieles a cambiar, sino que los acompaña con su compasión y misericordia. Los mensajes transmitidos por Mirjana y los otros videntes han sido una fuente de consuelo y guía espiritual, y son recibidos como una forma de cercanía divina en un mundo muchas veces marcado por la incertidumbre y el sufrimiento. Uno de los aspectos más impactantes de las revelaciones es la promesa de la Virgen María de la intervención divina en la vida de cada persona. Ella asegura que siempre estará presente, intercediendo ante su Hijo Jesús para aquellos que le pidan ayuda con fe y sinceridad. Esta presencia materna y protectora ha sido especialmente significativa para aquellos que atraviesan momentos de dificultad y dolor, ofreciendo la esperanza de que no están solos. La importancia del ayuno y la penitencia. Otro mensaje recurrente de la Virgen María es la importancia del ayuno y la penitencia. En sus mensajes, la Virgen pide a los fieles que hagan sacrificios, especialmente el ayuno, como una forma de fortalecer la voluntad, purificar el cuerpo y acercarse más a Dios. A través del ayuno, los creyentes no solo se despojan de lo material, sino que también se disponen para recibir las gracias divinas y transformarse espiritualmente. La penitencia, que va más allá del simple sacrificio físico, también es un medio para reflexionar sobre el pecado y la necesidad de la gracia divina. A través de la penitencia, los fieles son llamados a arrepentirse de sus errores, pedir perdón a Dios y comprometerse a vivir de acuerdo con los principios cristianos de amor, justicia y paz. Estas prácticas no son fáciles, pero la Virgen María ha dejado claro que a través de ellas, los fieles pueden lograr una mayor purificación y una mayor paz interior, lo que a su vez puede tener un impacto positivo en el mundo. Los actos de sacrificio, como el ayuno, se convierten en una manera de ser partícipes del sufrimiento de Cristo y, por ende, una forma de acercarse más al corazón de Dios. Un pilar fundamental.
Uno de los pilares fundamentales de los mensajes de la Virgen en Medjugorje es la insistencia en la oración del rosario. A lo largo de sus apariciones, la Virgen ha pedido a los fieles que recen el rosario todos los días, no solo como un acto de devoción, sino como una herramienta poderosa para contrarrestar las fuerzas del mal. El rosario, con sus oraciones repetidas y meditaciones, se convierte en un medio para conectarse con Dios y reflexionar sobre los misterios de la vida de Cristo y de la Virgen María. Recitar el rosario diariamente se ha convertido en una práctica común para aquellos que visitan Medjugorje y siguen los mensajes de la Virgen. Este acto de oración no solo fortalece la fe, sino que también brinda una protección espiritual, según muchos testimonios de aquellos que han experimentado milagros y sanaciones a través de esta devoción. La Virgen María, en su amor, ha instado a todos los fieles a tomar el rosario como un instrumento de paz. En medio de un mundo turbulento, la oración del rosario ofrece un refugio seguro y una manera de mantener el enfoque en lo espiritual. Las promesas de la Virgen para aquellos que recen el rosario son claras: protección, sanación y la gracia de acercarse más a Dios. La presencia del Espíritu Santo en Medjugorje. La presencia del Espíritu Santo también es una característica destacada de las revelaciones en Medjugorje. Durante las apariciones, tanto Mirjana como los demás videntes han reportado experiencias de sentir una profunda presencia del Espíritu Santo que les otorga fuerza y claridad en la transmisión de los mensajes de la Virgen. Esta experiencia espiritual es testimonio de la acción divina en la vida de los videntes y, por ende, en la vida de todos aquellos que se acercan a Medjugorje con fe. El Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, tiene un papel crucial en la vida cristiana. Según los mensajes, el Espíritu Santo es quien guía a los fieles en su camino de conversión, dándoles la sabiduría y el discernimiento necesarios para vivir según la voluntad de Dios. La Virgen María, como Madre del Espíritu Santo, es una guía fundamental en este proceso de transformación, ayudando a los cristianos a recibir el don del Espíritu y vivir una vida santa. La conversión de los corazones y la misión universal. Un tema constante en los mensajes de Medjugorje es la llamada a la conversión de los corazones. La Virgen María ha reiterado una y otra vez que la humanidad debe alejarse de las falsas seguridades y volver a Dios con humildad y arrepentimiento. La conversión es un proceso continuo que involucra tanto un cambio de pensamientos y actitudes como un esfuerzo consciente por vivir de acuerdo con los principios cristianos. Sin embargo, la conversión no es solo un asunto personal. La Virgen María ha hablado sobre la misión universal de Medjugorje, una misión que trasciende las fronteras geográficas y que tiene como objetivo transformar a toda la humanidad. Esta conversión colectiva es fundamental para alcanzar la paz mundial. Los mensajes de Medjugorje llaman a los fieles a ser testigos del amor de Dios en su vida diaria, a compartir el Evangelio y a vivir de manera coherente con la fe cristiana. La misión de Medjugorje es, por lo tanto, un llamado a la unidad de todos los cristianos, independientemente de su denominación, para que trabajen juntos en la edificación de un mundo mejor. Esta misión también es una invitación a cada persona para que se convierta en un instrumento de paz en su comunidad, llevando la luz de Cristo a los rincones más oscuros del mundo. Los milagros en Medjugorje. A lo largo de los años, han ocurrido numerosos milagros en Medjugorje, tanto físicos como espirituales. Muchas personas han informado curaciones inexplicables de enfermedades graves, así como transformaciones profundas en sus vidas espirituales. Testigos de estos milagros afirman que la fe,
la oración y la devoción a la Virgen María tienen un poder real para cambiar las vidas de las personas. En Medjugorje, los milagros no solo son eventos extraordinarios de sanación física, sino también manifestaciones de la misericordia divina que tocan el alma humana, llevándola a un arrepentimiento profundo y a una conversión sincera. La fe que se cultiva en este lugar sagrado se convierte en un vehículo para recibir los dones de Dios. El mensaje final de esperanza. El mensaje final de Medjugorje es uno de esperanza. La Virgen María ha llamado a la humanidad a no temer al futuro, sino a confiar plenamente en la misericordia de Dios. A pesar de las dificultades y los desafíos que enfrenta el mundo, el amor divino siempre está presente, guiando a aquellos que buscan la verdad, la paz y la reconciliación. Medjugorje sigue siendo un faro de esperanza para todos los creyentes. Cada peregrino que visita este lugar lleva consigo no solo los recuerdos de un lugar sagrado, sino también los mensajes de la Virgen María que resuenan en su corazón, inspirando una vida de oración, paz y amor. El mensaje de Medjugorje sigue vivo y continúa tocando las vidas de millones de personas en todo el mundo, recordándonos que la conversión, la fe y la esperanza en Dios son el camino hacia la verdadera paz. La comunidad de Medjugorje, testigos de la fe. Medjugorje no solo es un lugar de peregrinaje, sino también una comunidad vibrante y activa de fieles. Aquellos que visitan Medjugorje no solo experimentan la presencia de la Virgen María a través de los mensajes recibidos por los videntes, sino que también encuentran un espacio donde la fe se vive de manera tangible en la vida cotidiana. La comunidad local ha sido testigo de innumerables transformaciones espirituales, no solo a nivel individual, sino también colectiva. La comunidad de Medjugorje se caracteriza por una devoción profunda a la Virgen María, el rosario, la oración diaria y un espíritu de acogida y solidaridad. Los peregrinos que llegan desde todas partes del mundo son recibidos con brazos abiertos y guiados en su búsqueda espiritual. Muchos de ellos, al visitar Medjugorje, experimentan un cambio radical en sus vidas, una conversión que los lleva a vivir su fe de manera más intensa y comprometida. La vida en Medjugorje está marcada por una intensa vida de oración. Las misas diarias, las adoraciones eucarísticas y las peregrinaciones a los lugares sagrados son prácticas comunes entre la comunidad local y los peregrinos. Además, el ayuno y la penitencia, recomendados por la Virgen María, son parte integral de la vida espiritual de aquellos que viven en Medjugorje o que visitan este santuario. Esta vida de oración constante crea una atmósfera de paz, en la que los fieles pueden experimentar la presencia de Dios de una manera especial. Uno de los aspectos más sorprendentes de la comunidad de Medjugorje es la vivencia de la misericordia. A través de los testimonios de los peregrinos, se ha sabido que muchos llegan al santuario cargados de dolor, sufrimiento o pecado, pero se marchan transformados, con corazones sanados, renovados y llenos de esperanza. El perdón y la reconciliación, tanto con Dios como con los demás, son temas recurrentes en los mensajes de la Virgen, y la comunidad de Medjugorje se esfuerza por vivir estos principios en su vida diaria. El papel de Mirjana en Medjugorje. Como una de las videntes principales de Medjugorje, Mirjana Dragicevic Soldó ha jugado un papel crucial en la difusión del mensaje de la Virgen María. Desde su primer encuentro con la Virgen en 1981, Mirjana ha sido un canal de comunicación entre el cielo y la tierra, recibiendo mensajes divinos que han tocado los corazones de millones de personas. A lo largo de los años, ha compartido sus experiencias con el mundo,
ayudando a difundir el amor y la misericordia de la Virgen María. Uno de los aspectos más impresionantes del testimonio de Mirjana es su total entrega y obediencia a los mensajes que recibe. Aunque el proceso de recibir mensajes no siempre es fácil, Mirjana ha sido un testigo fiel de la acción de Dios en su vida. A lo largo de los años, ha hablado de la importancia de la oración constante, la conversión y la paz interior. Los mensajes de la Virgen a través de Mirjana no solo invitan a la conversión personal, sino también a una transformación global, instando a los fieles a hacer luz en el mundo y a trabajar por la paz y la unidad. Uno de los aspectos que más ha impactado de los mensajes dados a través de Mirjana es su insistencia en que el mensaje de Medjugorje no es solo para una comunidad particular, sino para todo el mundo. En sus palabras, la Virgen María no solo habla a los católicos, sino a todos los seres humanos, independientemente de su religión o nacionalidad. El mensaje de paz, amor y reconciliación es universal y está destinado a llegar a todos los rincones del mundo. La última aparición y el mensaje de la Virgen. El 2 de marzo de 2020, Mirjana recibió lo que se cree fue uno de los últimos mensajes personales de la Virgen María. En este mensaje, la Virgen expresó su deseo de que la humanidad continúe con los esfuerzos de oración y conversión, pidiendo a los fieles que no pierdan la esperanza, a pesar de los desafíos y dificultades del mundo. La Virgen insistió en que, aunque el mundo parece estar en crisis, siempre hay espacio para la luz y la paz en los corazones humanos. El mensaje también habló de la importancia de no desanimarse, de seguir buscando la verdad y de mantenerse firmes en la fe. La Virgen reiteró su llamado a la conversión del corazón y destacó la importancia de la oración, especialmente el rosario, para mantener una conexión constante con Dios. Este mensaje fue una reafirmación de todo lo que la Virgen ha transmitido a través de los años, que la paz comienza en el corazón de cada persona y que, a través de la oración y el arrepentimiento, podemos sanar el mundo. La influencia de Medjugorje en el mundo. El impacto de Medjugorje ha trascendido las fronteras de Bosnia-Herzegovina, extendiéndose a nivel global. Miles de peregrinos viajan cada año a este pequeño pueblo en busca de una experiencia espiritual profunda. Las palabras de la Virgen María, a través de los videntes, han llegado a millones de personas en todo el mundo, inspirándolas a cambiar sus vidas, a reconciliarse con Dios y a vivir de manera más plena y amorosa. Las revelaciones de Medjugorje también han influido en muchos aspectos de la vida de la Iglesia. Aunque el Vaticano no ha emitido una declaración oficial sobre la autenticidad de las apariciones, muchos sacerdotes, obispos y otros líderes de la Iglesia han visitado Medjugorje y han hablado de los frutos espirituales que han visto en los peregrinos que llegan con corazones abiertos. Las conversiones, las sanaciones y las experiencias de paz profunda que se han producido en Medjugorje son testimonio del poder de la fe y de la intercesión de la Virgen María. Además, Medjugorje ha sido un catalizador para un renovado interés en la vida de oración y penitencia. En un mundo que a menudo parece desconectado de lo divino, la llamada de la Virgen María a la conversión y la oración ha despertado una nueva fervorosa devoción en aquellos que buscan algo más allá de lo material. El futuro de Medjugorje y la esperanza de la paz mundial. A medida que el mundo sigue enfrentando desafíos globales como los conflictos, las crisis económicas, las pandemias y la creciente división, el mensaje de Medjugorje se mantiene relevante. La Virgen María ha llamado constantemente a la humanidad a la paz, a la reconciliación y a la unidad. En su visión, la paz no es solo la ausencia de guerra,
sino una paz interior profunda que solo puede alcanzarse a través de la conversión personal y colectiva. En este sentido, el futuro de Medjugorje está relacionado con la misión de la Virgen María, transformar los corazones humanos para que vivan en amor, paz y armonía. A medida que más personas se sumergen en los mensajes de Medjugorje y se acercan a la Virgen con corazones abiertos, la esperanza de una paz duradera para el mundo sigue viva. Medjugorje continúa siendo un lugar de transformación espiritual. Los mensajes de la Virgen María siguen tocando vidas, inspirando conversiones y renovando la fe de millones. A medida que las generaciones venideras continúan siendo testigos de los milagros y las revelaciones en este santuario, el llamado a la paz, la oración y la conversión será más fuerte que nunca, guiando a la humanidad hacia un futuro lleno de esperanza, fe y unidad. Conclusión: un llamado universal. El mensaje de la Virgen María en Medjugorje es universal, es un llamado a todos, sin importar su trasfondo o creencias, a vivir una vida de amor, reconciliación y paz. Medjugorje no es solo un lugar de peregrinaje, sino una escuela de fe y conversión. A través de la intercesión de la Virgen María, muchos han encontrado una renovada esperanza y han experimentado una transformación profunda. Este lugar sagrado sigue siendo un faro de luz, invitando a todos los creyentes a unirse en oración y en la búsqueda de la paz. A medida que los mensajes continúan siendo compartidos y vividos, el impacto de Medjugorje será cada vez más grande, guiando al mundo hacia una paz verdadera, duradera y universal. La Virgen María, a través de Medjugorje, sigue guiando a la humanidad hacia un futuro lleno de amor y esperanza. La llama de la fe en el corazón del mundo. El impacto de Medjugorje no se limita a los peregrinos que visitan el lugar. El mensaje que la Virgen María ha transmitido a través de los videntes ha tocado corazones alrededor del mundo, desde América Latina hasta Europa, desde Asia hasta África. Los mensajes de paz, oración, amor y reconciliación han trascendido fronteras culturales, lingüísticas y geográficas. La promesa de un futuro mejor, basado en la conversión personal y colectiva, es un tema recurrente en los mensajes que la Virgen ha transmitido a través de Mirjana y los demás videntes. En estos tiempos de incertidumbre y caos global, el llamado a vivir con un corazón puro y una vida de oración parece ser más urgente que nunca. La Virgen María, en sus apariciones, ha hablado de la importancia de la fe en Dios, la unidad entre los pueblos y la necesidad de orar por los gobernantes del mundo para que actúen con justicia y amor hacia la humanidad. Medjugorje ha logrado convertirse en un centro de formación espiritual, donde las personas no solo buscan curación física o emocional, sino también un camino hacia una transformación interior que les permita vivir una vida más auténtica y plena. La oración del rosario, la meditación sobre la palabra de Dios y la participación activa en la Eucaristía son prácticas fundamentales que se inculcan en los peregrinos, ayudándolos a caminar más cerca de Dios y a experimentar su paz. Las apariciones y los mensajes específicos. Mirjana Dragicevic Soldó, como una de las principales videntes de Medjugorje, ha sido testigo de los mensajes dados por la Virgen María. A lo largo de los años, la Virgen ha transmitido mensajes que incluyen advertencias, invitaciones a la conversión y recomendaciones para la vida espiritual. En cada mensaje, la Virgen ha mostrado su amor infinito por la humanidad y su deseo de guiarnos hacia un futuro mejor, en el que la paz y el amor prevalezcan. Uno de los mensajes más impactantes que Mirjana ha recibido se refiere al futuro de la humanidad. La Virgen ha hablado de la necesidad urgente de la oración, especialmente el rosario,
como un medio para prevenir la destrucción y la guerra. En sus mensajes, ha subrayado que la humanidad se encuentra en una encrucijada y que el camino hacia la paz solo se logra a través de la conversión sincera y la vida de oración. Estos mensajes nos llaman a reflexionar sobre cómo cada uno de nosotros puede contribuir al bien común, a la unidad entre los pueblos y a la paz global. Además, la Virgen ha dejado claro que la fe y la oración no son solo actividades individuales, sino que deben llevarnos a una acción colectiva. La importancia de la caridad, el perdón y la solidaridad con el prójimo es un tema recurrente en los mensajes de Medjugorje. La Virgen María ha instado a todos los fieles a actuar como instrumentos de paz y amor en un mundo que necesita desesperadamente de estas virtudes. La dimensión profética de los mensajes de Medjugorje. Una de las características más fascinantes de las revelaciones de Medjugorje es su dimensión profética. La Virgen María, en sus mensajes, ha hecho advertencias sobre los peligros del mundo actual, como los conflictos bélicos, las crisis económicas, la corrupción política y la destrucción del medio ambiente. Pero, a pesar de estas advertencias, siempre ha ofrecido esperanza, señalando que la humanidad tiene el poder de cambiar su rumbo mediante la oración y la conversión. Muchos de los mensajes de Medjugorje han tenido un cumplimiento claro en el transcurso de los años. Las tensiones geopolíticas, las crisis humanitarias y las guerras en diversas partes del mundo han sido anunciadas por la Virgen. Sin embargo, también ha hablado de un futuro de paz, de una era en la que los corazones se abrirán a Dios y la humanidad experimentará una renovación espiritual. Esta dimensión profética de los mensajes ha atraído la atención de miles de personas, quienes ven en las palabras de la Virgen un faro de esperanza y un llamado urgente a la acción. Los frutos espirituales de Medjugorje. El testimonio de la Virgen María en Medjugorje ha producido frutos abundantes en las vidas de aquellos que han respondido a su llamado. No solo han habido reportes de milagros físicos, como sanaciones inexplicables, sino también de transformaciones espirituales profundas. Muchos peregrinos que han llegado a Medjugorje cargados de dolor, angustia o desesperación han experimentado una renovación interior, una conversión radical que los ha llevado a vivir su fe con una nueva intensidad. El fruto principal de Medjugorje no es solo la curación de enfermedades físicas, sino la curación del alma. La Virgen María ha guiado a innumerables personas hacia una mayor paz interior, ayudándolas a superar el pecado, la culpa y el sufrimiento. La reconciliación con Dios y con los demás es uno de los regalos más hermosos que Medjugorje ofrece a los peregrinos. Además, los mensajes de la Virgen María han invitado a muchos a una vida de oración constante, especialmente la oración del rosario. La Virgen ha enfatizado la importancia de esta oración como un medio poderoso para protegernos de los peligros del mundo y fortalecer nuestra relación con Dios. La devoción al rosario ha experimentado un renacimiento, y miles de personas en todo el mundo han hecho de esta oración una parte central de su vida diaria. Medjugorje en el futuro, un llamado a la unidad global. A medida que la humanidad avanza hacia el futuro, los mensajes de Medjugorje se vuelven cada vez más relevantes. En un mundo marcado por divisiones, tensiones y conflictos, la Virgen María sigue llamando a la unidad y la paz. En sus mensajes, ha hablado de la importancia de la reconciliación, el perdón y la solidaridad, no solo dentro de las comunidades religiosas, sino en todo el mundo. El futuro de Medjugorje está ligado a un despertar espiritual global. La Virgen María sigue invitando a todos, sin importar su origen o creencias, a unirse en oración y a trabajar por la paz y el bienestar de la humanidad.
Este llamado a la unidad no es solo un deseo de la Virgen, sino una necesidad urgente para sanar las heridas del mundo y construir un futuro de esperanza y paz. Conclusión final: la esperanza del mundo en Medjugorje. Medjugorje sigue siendo un lugar de encuentro con Dios y la Virgen María, un espacio donde la paz interior y la conversión personal son posibles. A través de las revelaciones de Mirjana y los demás videntes, la Virgen María ha transmitido un mensaje de esperanza, amor y unidad, recordándonos que no estamos solos en este mundo y que siempre podemos encontrar consuelo y guía en la oración. A medida que más personas se acercan a Medjugorje y responden a este llamado divino, el mensaje de la Virgen María sigue tocando los corazones y transformando vidas. La esperanza de un futuro mejor, lleno de paz, amor y reconciliación, es una posibilidad real, y depende de cada uno de nosotros vivir los principios de la fe y la oración con sinceridad y generosidad. El futuro de Medjugorje es brillante. A medida que la humanidad enfrenta los retos del futuro, el mensaje de la Virgen María en Medjugorje sigue siendo un faro de luz, guiando a todos aquellos dispuestos a seguir el camino de la oración, el perdón y la paz. La continuidad del mensaje, un llamado a la conversión global. A lo largo de las décadas, Medjugorje ha sido testigo de un crecimiento espiritual impresionante. Lo que comenzó como un pequeño pueblo en Bosnia-Herzegovina, ha evolucionado hasta convertirse en un lugar de peregrinaje reconocido mundialmente. Millones de personas de diversas naciones han llegado a Medjugorje, no solo buscando consuelo, sino también con la esperanza de encontrar respuestas a sus dudas espirituales, curación para sus almas atribuladas y una renovación de su fe. El mensaje de la Virgen María en Medjugorje es uno de unidad, esperanza y conversión. Durante años, la Virgen ha exhortado a la humanidad a abrir sus corazones a Dios y vivir una vida de oración continua. A través de las palabras de los videntes, especialmente Mirjana, se ha hecho un llamado claro: el tiempo de la conversión es ahora. Los mensajes han sido de advertencia, pero también de inmensa misericordia. En sus mensajes, la Virgen María nos ha advertido de los peligros de vivir alejados de Dios y ha dejado claro que, si bien las dificultades y el sufrimiento son inevitables, la esperanza nunca se pierde si caminamos en la luz de Dios. La oportunidad de la misericordia divina. Uno de los aspectos más profundos de los mensajes de Medjugorje es la invitación constante a abrazar la misericordia divina. La Virgen María, en su rol como mediadora entre los seres humanos y Dios, ha transmitido un mensaje de infinita misericordia hacia aquellos que buscan la gracia de Dios, sin importar sus faltas pasadas. En sus mensajes, ha enfatizado que la misericordia de Dios es infinita y que no hay corazón que no pueda ser sanado si se arrepiente sinceramente y se entrega a Él con fe. Este llamado a la misericordia ha sido especialmente fuerte en los mensajes relacionados con la reconciliación personal y colectiva. En un mundo lleno de conflictos y divisiones, la Virgen ha instado a los fieles a no solo pedir perdón a Dios, sino a buscar la reconciliación con los demás. El perdón es visto no solo como un acto de liberación personal, sino también como un medio para sanar las heridas de la humanidad. La Virgen ha dicho que la paz comienza en el corazón y que solo cuando cada persona haga la paz dentro de sí misma podrá contribuir a la paz en el mundo. Medjugorje ha sido un lugar donde muchos han experimentado esta reconciliación profunda. Testimonios de peregrinos han revelado historias de perdón, curación y liberación del peso del pasado. Estas experiencias son pruebas vivientes del poder de la misericordia divina y de la intercesión de la Virgen María.
La paz que se experimenta en Medjugorje no es solo una paz temporal, sino una paz que perdura, una paz que se lleva consigo al regreso a casa. El llamado a la unidad eclesial y mundial. Uno de los aspectos más significativos de los mensajes de Medjugorje es su llamada a la unidad, tanto a nivel eclesial como mundial. La Virgen María ha subrayado la importancia de la unidad en la Iglesia y en el mundo. En medio de un tiempo de creciente división dentro de la Iglesia católica, la Virgen María ha llamado a los creyentes a superar las barreras del egoísmo y a vivir en unidad, siguiendo el ejemplo de Cristo. En sus mensajes, ha hablado del cuerpo místico de Cristo, invitando a todos los fieles a vivir como una sola familia de creyentes, donde no hay espacio para el juicio, la condena ni la separación. En un contexto mundial cada vez más fragmentado, los mensajes de la Virgen en Medjugorje siguen siendo un llamado urgente a la unidad entre todas las naciones. Las tensiones políticas, los conflictos bélicos y las crisis económicas han mostrado la necesidad de una mayor colaboración global para resolver los problemas del mundo. En este sentido, Medjugorje se convierte en un faro de esperanza para aquellos que creen que la unidad y la paz global son posibles si seguimos los principios de amor, respeto mutuo y colaboración. Los videntes de Medjugorje, en sus relatos sobre las apariciones, han hablado de la Virgen como una madre que no discrimina a nadie. Ella ha llamado a todos, sin importar su origen o denominación religiosa, a trabajar por la unidad en Cristo. A través de su intercesión, los peregrinos han experimentado una profunda transformación espiritual, a menudo llevando consigo un renovado sentido de pertenencia a una comunidad global más grande, que trasciende todas las divisiones humanas. El mensaje de la esperanza para las nuevas generaciones. A medida que el mundo cambia y las nuevas generaciones enfrentan desafíos aún mayores, los mensajes de Medjugorje adquieren una nueva relevancia. La Virgen María ha hablado en múltiples ocasiones sobre el futuro de la humanidad y la necesidad urgente de preparar a las futuras generaciones para los retos que vendrán. En sus mensajes, ha hablado de la importancia de la educación espiritual, de transmitir los valores cristianos a los más jóvenes y de formar familias sólidas basadas en la fe y el amor mutuo. La educación religiosa es vista como un pilar fundamental para el futuro de la humanidad. En un mundo cada vez más secularizado, donde el materialismo y el hedonismo parecen dominar, la Virgen ha instado a los padres a educar a sus hijos en la fe y a transmitirles un sentido profundo de responsabilidad moral y espiritual. Solo a través de una sólida formación en los valores cristianos será posible construir una sociedad justa, compasiva y pacífica. La Virgen también ha hablado del papel crucial de las madres en la educación de sus hijos. Como madre de la Iglesia, ha enfatizado la importancia de la maternidad en la transmisión de la fe y en la construcción de una civilización del amor. En sus mensajes, ha invitado a las madres a ser modelos de fe y oración para sus hijos, mostrándoles cómo vivir una vida de oración constante y de servicio a los demás. Medjugorje, un testimonio de fe y esperanza. Medjugorje no solo es un lugar físico, sino también un testimonio vivo de lo que puede suceder cuando las personas responden a la llamada de Dios. A través de las apariciones y los mensajes de la Virgen María, Medjugorje ha ofrecido a la humanidad una oportunidad única para renovar su fe, encontrar la paz interior y participar en el proceso de conversión global. Aunque los mensajes de Medjugorje siguen siendo objeto de debate y controversia en algunos círculos dentro de la Iglesia Católica, no se puede negar el impacto que estas revelaciones han tenido en millones de personas alrededor del mundo. A través de Medjugorje, la Virgen María ha invitado a la humanidad a vivir una vida de oración,
de unidad, de reconciliación y de paz. Medjugorje sigue siendo un lugar donde el amor de Dios se hace tangible, donde la fe se renueva y donde la esperanza se enciende en los corazones de los peregrinos. Un futuro brillante, el llamado a responder con amor. Medjugorje sigue siendo un faro de esperanza en el mundo, y el llamado de la Virgen María es claro: vivir en la luz de la fe, abrazar la misericordia divina y trabajar juntos por la unidad y la paz. La humanidad enfrenta grandes desafíos, pero los mensajes de Medjugorje nos recuerdan que, a través de la oración, el perdón y la conversión, podemos superar cualquier obstáculo. El futuro es prometedor para aquellos que respondan a este llamado divino, y Medjugorje continúa siendo un lugar sagrado donde la fe y el amor de Dios transforman vidas. La llamada a la conversión, urgencia y esperanza. La Virgen María ha sido muy clara en sus mensajes: la conversión es un acto urgente, y no hay tiempo que perder. A lo largo de los años, ha insistido en que el camino hacia la paz, tanto personal como global, solo puede alcanzarse mediante la transformación del corazón humano. Cada mensaje que ha transmitido a través de los videntes es una invitación a cambiar nuestra manera de vivir, a abandonar los caminos que nos alejan de Dios y a acercarnos a Él con humildad y sinceridad. Esta llamada a la conversión, lejos de ser una simple admonición, es un acto de amor profundo de una madre que ve a sus hijos extraviados y desea que regresen al camino de la vida plena. En sus apariciones, la Virgen ha dejado claro que la conversión no solo es una cuestión de cambiar de hábitos, sino un cambio profundo en el corazón y la mente, una transformación que nos permite ver al otro con los ojos de Dios y vivir nuestra vida con una intención clara: glorificar a Dios en todo lo que hacemos. El mensaje de conversión es también un llamado a una vida de oración. La Virgen ha exhortado a todos a rezar con sinceridad, a pedir la intercesión divina para que la humanidad pueda superar sus pruebas y dificultades. En un mundo lleno de distracciones y de caos, la oración se presenta como la única forma de mantenernos conectados con el Creador, de recibir su gracia y de recibir la fuerza necesaria para llevar una vida de testimonio y de sacrificio. La importancia de la oración en Medjugorje. La oración es central en los mensajes de Medjugorje. La Virgen María ha repetido constantemente que la oración es la clave para la paz y la conversión. Según los videntes, ella ha mostrado una particular devoción al rezo del rosario, invitando a los fieles a rezarlo todos los días, ya que es un medio poderoso para interceder por la humanidad y fortalecer nuestra relación con Dios. A través de la oración, nos unimos más a Dios y, por lo tanto, a nuestro prójimo, ya que la oración verdadera es siempre un acto de amor y de comunidad. Mirjana, uno de los videntes más conocidos de Medjugorje, ha compartido en varias ocasiones las instrucciones de la Virgen sobre la oración. Ella ha explicado que la Virgen ha pedido que se recen las oraciones con el corazón, con un deseo sincero de acercarse a Dios. La Virgen también ha exhortado a los fieles a realizar actos de penitencia y sacrificio, ya que estos actos purifican el alma y nos acercan a la gracia de Dios. El poder de la esperanza en los mensajes de Medjugorje. Una de las mayores lecciones que se pueden extraer de los mensajes de la Virgen María en Medjugorje es la esperanza. A pesar de los desafíos que enfrenta el mundo, de las dificultades de la vida cotidiana y de las pruebas que muchos padecen, los mensajes de la Virgen están impregnados de una esperanza firme y alentadora. La Virgen María, como madre, siempre lleva el mensaje de consuelo y de seguridad: Dios está con ustedes. Ella ha llamado a los fieles a no perder la esperanza, sino a vivir con la certeza de que, a pesar de la oscuridad, la luz de Cristo siempre prevalecerá. Esta esperanza,
Sin embargo, no es una esperanza pasiva. La Virgen María ha insistido en que debemos actuar, vivir de acuerdo con los principios del Evangelio, ser generosos, compasivos y firmes en nuestra fe. La esperanza cristiana no es una espera estática, sino un compromiso continuo con el amor de Dios y con el prójimo. En Medjugorje, los peregrinos experimentan esa esperanza renovadora. Muchos han llegado con corazones rotos, sin rumbo o sumidos en la desesperación, pero se han ido transformados por el poder de la oración y la gracia divina. Los testimonios de curaciones, conversiones y reconciliaciones son una evidencia viva de que la esperanza cristiana no es solo un consuelo, sino una fuerza transformadora. Medjugorje como lugar de paz y reconciliación. Medjugorje se ha convertido en un lugar de reconciliación no solo entre los individuos y Dios, sino también entre los seres humanos. En un mundo donde la violencia, el odio y la división parecen ser la norma, Medjugorje ofrece un refugio de paz. Aquí, las personas de diferentes orígenes, culturas y religiones se encuentran y se unen en un propósito común: buscar la paz y la reconciliación. La Virgen María, al aparecer en Medjugorje, no ha hecho distinción alguna entre sus hijos. Para ella, todos son igualmente valiosos, y todos están llamados a la misma misión de unidad y de paz. Este mensaje de reconciliación se extiende más allá de las fronteras personales. La Virgen María ha exhortado a todos los pueblos a reconciliarse entre sí. En un mundo dividido por guerras, tensiones políticas y diferencias religiosas, Medjugorje se presenta como un lugar de esperanza donde las personas pueden encontrar un terreno común en el amor de Dios. La reconciliación, en este contexto, también implica perdonar. La Virgen ha hablado insistentemente del poder del perdón. En el mensaje de Medjugorje, perdonar no significa olvidar, sino liberar el corazón del peso del rencor y el odio. Solo mediante el perdón podemos ser verdaderamente libres y vivir en paz. A través de la reconciliación, tanto con Dios como con los demás, se puede experimentar una paz profunda que, según los testimonios de los peregrinos, trasciende cualquier comprensión humana. El rol de Mirjana en la transmisión del mensaje. Mirjana, una de las 6 videntes de Medjugorje, ha sido un instrumento central para la transmisión de los mensajes de la Virgen María. A lo largo de los años, ha compartido sus experiencias personales con la Virgen y ha hablado de las revelaciones que ha recibido. Aunque sus mensajes han sido en su mayoría de carácter espiritual y edificante, algunos de ellos también han sido advertencias sobre los tiempos difíciles que vendrán si la humanidad no se convierte. Mirjana ha sido testigo de visiones que han mostrado el futuro de la humanidad y ha compartido con los fieles lo que la Virgen le ha revelado. Estos mensajes, a menudo llenos de advertencias, no están destinados a causar miedo, sino a incitar a la reflexión y a la conversión. La Virgen ha hablado sobre la importancia de vivir con rectitud, de evitar el pecado y de preparar el alma para el encuentro con Dios. Una de las revelaciones más impactantes de Mirjana fue cuando la Virgen le habló sobre el futuro de la humanidad y la importancia de preparar el corazón para lo que está por venir. Si bien algunos de estos mensajes se han interpretado como advertencias sobre eventos catastróficos, la clave del mensaje siempre ha sido la esperanza en la misericordia de Dios. Mirjana ha enfatizado que, a pesar de los desafíos, la humanidad siempre tiene la oportunidad de regresar a Dios a través de la conversión. Un llamado final a la fe y la esperanza. Los mensajes de la Virgen María en Medjugorje siguen siendo un faro de esperanza para los fieles de todo el mundo. Medjugorje no es solo un lugar físico,
sino un espacio espiritual donde la paz y la reconciliación se hacen tangibles. A través de la oración, la conversión y el perdón, los fieles han experimentado una transformación profunda y el mundo ha sido testigo del poder del amor y la misericordia divina. El mensaje que sigue siendo tan relevante hoy como lo fue cuando comenzaron las apariciones es un mensaje de esperanza. A pesar de los desafíos globales y las tensiones que dividen a la humanidad, los mensajes de Medjugorje siguen invitando a todos a la reconciliación, a la paz y a la fe en el amor de Dios. La Virgen María, como Madre amorosa, sigue guiando a sus hijos hacia una vida más plena, en comunión con Dios y entre sí. El testimonio de los peregrinos, experiencias de transformación. Medjugorje ha atraído a millones de peregrinos a lo largo de los años, y cada uno de ellos lleva consigo historias poderosas de transformación espiritual. Desde el momento en que los peregrinos llegan a Medjugorje, sienten una presencia única, algo que muchos describen como la sensación palpable del amor de Dios. Este fenómeno ha sido el centro de muchos testimonios que dan cuenta de la paz profunda que experimentan al rezar en los lugares sagrados de la aldea, como la colina de las apariciones, donde se dice que la Virgen se aparece a los videntes. Muchos peregrinos han relatado curaciones físicas y espirituales, tanto visibles como invisibles. Estas curaciones no siempre son de carácter milagroso en el sentido tradicional, sino que muchos experimentan sanaciones internas, la sanación de heridas emocionales, de recuerdos dolorosos y de cargas espirituales que han llevado durante años. En muchos casos, las personas se sienten profundamente perdonadas y reconectadas con su fe, transformando radicalmente su vida al regresar a casa. Uno de los testimonios más conmovedores es el de aquellos que han encontrado la paz en medio de graves situaciones personales, como el sufrimiento por la pérdida de un ser querido o problemas familiares. La Virgen María, a través de su mensaje, les ha ayudado a encontrar consuelo y esperanza, mostrando el camino hacia la reconciliación y el perdón. Este es uno de los aspectos más poderosos de Medjugorje, su capacidad para tocar los corazones de los peregrinos y guiarlos hacia una renovación interior que trasciende cualquier circunstancia externa. El impacto global de los mensajes de Medjugorje. A pesar de las controversias y la falta de una declaración oficial de la Iglesia Católica sobre las apariciones de Medjugorje, el impacto global de los mensajes de la Virgen María es innegable. Millones de personas de diversas religiones y culturas han visitado Medjugorje y han experimentado el poder de la oración y la presencia de Dios. La llamada a la paz, la reconciliación y la conversión se ha difundido por todo el mundo, llevando a la creación de comunidades de oración y grupos de peregrinos que siguen difundiendo los mensajes de la Virgen. Medjugorje ha sido también un lugar de unidad ecuménica, con miles de personas de diferentes denominaciones cristianas y religiones que se han reunido para rezar juntas. A través de estos encuentros interreligiosos, la Virgen María ha mostrado el poder de la unidad en la diversidad, recordándonos que, a pesar de nuestras diferencias, todos somos hijos de un mismo Dios. Además, los mensajes de Medjugorje han encontrado eco en muchas situaciones sociales y políticas. En tiempos de guerra, de crisis económica o de desastres naturales, el mensaje de la Virgen María ha servido como un recordatorio de que la fe y la esperanza no deben depender de las circunstancias externas, sino de nuestra relación con Dios. La misión de la juventud en Medjugorje. La Virgen María ha puesto un énfasis particular en la juventud de Medjugorje. En sus apariciones, ha llamado a los jóvenes a ser testigos de la fe en el mundo y a vivir de manera coherente con los valores del Evangelio. A menudo,
se ha dirigido a los jóvenes con palabras de aliento, pidiéndoles que no se dejen llevar por las presiones del mundo, sino que se mantengan firmes en su fe y vivan con un propósito claro, servir a Dios y a los demás. Muchos jóvenes han sido tocados por los mensajes de la Virgen y han experimentado un despertar espiritual en Medjugorje. Algunos, después de sus visitas, han decidido cambiar radicalmente su vida, comprometiéndose con el servicio a la comunidad y la evangelización. Los jóvenes en Medjugorje se han convertido en un testimonio vivo de que la fe no es algo solo de adultos o personas mayores, sino que también puede ser una fuerza dinámica y transformadora en la vida de quienes están comenzando su camino en la vida adulta. La Virgen María y el futuro de la humanidad. Mirjana, al igual que los otros videntes, ha recibido revelaciones sobre el futuro de la humanidad. A lo largo de sus mensajes, la Virgen ha hablado de tiempos difíciles que podrían estar por venir, pero también ha enfatizado que la humanidad tiene la capacidad de cambiar su destino. A través de la conversión, el arrepentimiento y la oración sincera, el mal puede ser superado, y la humanidad puede encontrar un camino hacia la paz y la redención. Mirjana ha compartido con los fieles que la Virgen les ha dado señales de que se avecinan tiempos de prueba, pero que a través de la fe y la confianza en Dios es posible resistir cualquier adversidad. En sus mensajes, la Virgen María ha hablado también de la importancia de estar preparados espiritualmente para los desafíos futuros, no solo a nivel personal, sino también como una comunidad global unida en la oración y la paz. Uno de los mensajes más importantes que Mirjana ha recibido es sobre la victoria final de Dios sobre el mal. Aunque el sufrimiento y el pecado son una realidad en el mundo, la Virgen ha asegurado que la victoria última pertenece a Dios. Esta promesa de victoria es una fuente de esperanza recordándonos que, a pesar de la oscuridad que podamos enfrentar, siempre hay una luz que nos guía hacia la salvación. Conclusión: la paz que supera todo entendimiento. Medjugorje sigue siendo un lugar de encuentro espiritual para los peregrinos de todo el mundo, un lugar donde la Virgen María continúa revelando su amor y su deseo de ver a todos sus hijos viviendo en paz, reconciliación y fe. Los mensajes que ella ha dado, especialmente a través de videntes como Mirjana, son un llamado a la conversión, a la unidad y a la oración. En un mundo marcado por la incertidumbre y el sufrimiento, los mensajes de Medjugorje ofrecen una esperanza inquebrantable, la paz de Dios, que no depende de las circunstancias externas, sino que reside en el corazón de quienes buscan sinceramente su voluntad. La verdadera transformación comienza en el corazón de cada persona. La Virgen María, como Madre amorosa, nos invita a abrazar el camino de la fe, la oración y la conversión, sabiendo que, aunque el camino no siempre sea fácil, siempre estaremos acompañados por su intercesión y el amor eterno de Dios. En este sentido, Medjugorje se presenta no solo como un lugar físico, sino como un estado de gracia donde el corazón humano puede encontrarse con el Creador y, a través de la conversión, comenzar a vivir una vida de paz y esperanza. La importancia de la oración en Medjugorje. Uno de los pilares fundamentales del mensaje de Medjugorje es la importancia de la oración. La Virgen María ha repetido constantemente la necesidad de rezar, no solo como una práctica religiosa, sino como un medio de conexión directa con Dios. En sus apariciones a los videntes, ha instado a las personas a orar con el corazón, a dedicar tiempo cada día a hablar con Dios y a mantener una actitud constante de oración a lo largo de sus vidas. La oración, según la Virgen, no es solo para pedir favores o bendiciones, sino para crear una relación íntima con el Creador.
La oración diaria es también el fundamento para recibir la paz que María promete a quienes la buscan. La Virgen ha exhortado a los fieles a orar especialmente por la paz en el mundo, por la conversión de los corazones y por la protección espiritual frente a las tentaciones del mal. En Medjugorje se han establecido grupos de oración que se reúnen regularmente para rezar el rosario, especialmente por las intenciones de la Virgen. Estos grupos no solo tienen un impacto en los individuos que participan, sino que también contribuyen a la creación de una comunidad de oración global, unida en la misión de llevar la paz a todas las naciones. Mirjana, una de las videntes más reconocidas de Medjugorje, ha compartido a menudo cómo la oración ha transformado su vida. A lo largo de los años, ha llegado a comprender profundamente el poder de la oración, tanto en su vida personal como en la vida de quienes la rodean. La oración, según Mirjana, tiene el poder de sanar, de fortalecer la fe y de abrir el corazón a las bendiciones divinas. La Virgen, en sus mensajes, ha enfatizado que todos los fieles deben rezar no solo por sí mismos, sino por el bien común, por la humanidad en su conjunto, especialmente en tiempos de prueba. Los sacramentos en Medjugorje, un camino hacia la santidad. Además de la oración, los sacramentos juegan un papel fundamental en el mensaje de Medjugorje. La Virgen ha instado a los fieles a recibir los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la reconciliación, con la mayor frecuencia posible. En sus apariciones, María ha hablado del poder de la Santa Misa y de la importancia de la confesión para purificar el alma y fortalecer la relación con Dios. Medjugorje se ha convertido en un centro de renovación sacramental, donde los peregrinos, al llegar a la aldea, se sienten llamados a recibir los sacramentos con un corazón puro. Muchos de ellos han experimentado una conversión profunda a través de la confesión, donde encuentran la paz y el perdón que buscaban. La participación en la Eucaristía es también un acto de unión con Cristo, en el que los fieles reciben su cuerpo y sangre. Un acto de fe que fortalece su vida espiritual y les da el coraje para vivir conforme a los principios del Evangelio. Para los videntes, la Eucaristía es una de las fuentes de fuerza más poderosas, y en sus relatos han compartido cómo la Virgen María les ha pedido que cada día se acerquen al altar con fe y devoción. Esto resalta la importancia de vivir los sacramentos como un camino hacia la santidad. A través de los sacramentos, los peregrinos en Medjugorje experimentan la gracia divina que transforma sus vidas, llevándolos a vivir con más amor, paz y generosidad hacia los demás. Los mensajes de esperanza para el futuro. A pesar de las dificultades que la humanidad enfrenta en el mundo actual, los mensajes de la Virgen María en Medjugorje están llenos de esperanza. Ella ha asegurado que, aunque los tiempos difíciles puedan estar por venir, siempre habrá una solución a través de la fe, la oración y el arrepentimiento. El mensaje central que María ha transmitido es que el amor de Dios es más grande que cualquier problema o tribulación, y que la humanidad tiene el poder de cambiar su destino a través de su relación con Dios. Mirjana, en sus entrevistas y testimonios, ha enfatizado que la Virgen María ha hablado de la necesidad de prepararse espiritualmente para lo que está por venir. Ella ha mencionado que las apariciones de Medjugorje son una oportunidad para que los fieles se conviertan, fortalezcan su fe y se preparen para los desafíos del futuro. A lo largo de los años, María ha hablado de la importancia de la conversión y de la oración diaria para protegerse de los peligros espirituales que acechan al mundo. Además, la Virgen ha asegurado que la victoria final será de Dios, y que a pesar de las pruebas y tribulaciones, aquellos que se mantengan firmes en la fe experimentarán la paz y la salvación. En este sentido,
Los mensajes de Medjugorje no solo son una advertencia sobre los peligros espirituales, sino también una invitación a la esperanza, recordándonos que, a pesar de las dificultades, siempre podemos encontrar consuelo y fortaleza en la fe. La significación de la colina de las apariciones. Uno de los lugares más emblemáticos de Medjugorje es la colina de las apariciones, donde la Virgen María se ha aparecido a los videntes desde 1981. Este lugar es considerado un punto de encuentro espiritual, donde los peregrinos suben la colina en oración, buscando la presencia de la Virgen y la paz interior. La subida a la colina es vista como un acto simbólico de superación personal, donde los peregrinos dejan atrás sus preocupaciones y se acercan más a Dios. Muchos han testificado que al llegar a la cima de la colina, experimentan una sensación de paz profunda, una presencia espiritual que parece envolverlos por completo. Este lugar se ha convertido en un santuario de oración, donde las personas de todo el mundo vienen a pedir ayuda, a buscar consuelo y, sobre todo, a renovar su fe. La colina de las apariciones no es solo un lugar de peregrinación, sino también un lugar de conversión. Muchos peregrinos que han subido la colina con el corazón lleno de dudas o tristeza han encontrado una transformación profunda, cambiando la dirección de sus vidas y volviendo a sus hogares con una renovada esperanza y propósito. Este es otro testimonio del poder espiritual de Medjugorje y de la intercesión de la Virgen María en las vidas de aquellos que la buscan con fe, un llamado global a la paz y la reconciliación. El llamado de la Virgen María a la paz y la reconciliación es uno de los temas recurrentes en sus mensajes. En un mundo dividido por guerras, tensiones políticas y conflictos sociales, la Virgen pide a los fieles que se conviertan en instrumentos de paz. Ella nos llama a reconciliarnos con Dios, con los demás y con nosotros mismos. A través de la oración y el arrepentimiento, podemos contribuir a la sanación de las heridas del mundo. El mensaje de la Virgen en Medjugorje va más allá de una llamada a la paz en un sentido superficial, es un llamado a la paz interior, a la reconciliación profunda con el prójimo y con Dios. Solo a través de esta paz interna podemos ser verdaderos agentes de paz en el mundo. Al vivir esta paz, los fieles pueden, a su vez, transformar sus relaciones y comunidades, construyendo un mundo más unido y lleno de amor. Conclusión: el camino de Medjugorje es un camino de fe. Medjugorje no es solo un lugar geográfico, sino un camino espiritual hacia la conversión, la paz y la reconciliación. Los mensajes de la Virgen María, transmitidos a través de los videntes, continúan guiando a miles de peregrinos hacia una vida más plena y comprometida con Dios. A través de la oración, los sacramentos y el arrepentimiento, Medjugorje sigue siendo un faro de esperanza en un mundo que busca desesperadamente luz en medio de la oscuridad. Los testimonios de los peregrinos, las experiencias de los videntes, y las enseñanzas de la Virgen María siguen siendo una fuente continua de inspiración para todos aquellos que buscan respuestas a las preguntas más profundas de la vida. En Medjugorje, cada alma tiene la oportunidad de encontrar consuelo, sanación y un camino de fe que los conduzca hacia la paz eterna. Conclusión final: la llamada a la conversión y a la paz verdadera. El mensaje de la Virgen María en Medjugorje no es solo un recordatorio de los desafíos espirituales que enfrentamos como humanidad, sino también una invitación clara y profunda a la conversión, la oración constante y la paz interior. Las revelaciones de Mirjana y los demás videntes se han convertido en un faro de esperanza y un llamado urgente a vivir de acuerdo con los principios del Evangelio, en un mundo que a menudo parece desbordado por el caos, el sufrimiento y las divisiones. La paz, el regalo más preciado.
Uno de los aspectos más destacados de los mensajes de la Virgen en Medjugorje es la promesa de paz que ella ofrece a aquellos que siguen su llamado. No es una paz superficial o momentánea, sino una paz profunda, basada en una relación cercana y personal con Dios. Esta paz no depende de las circunstancias externas, sino que es el resultado de una vida dedicada a la oración, a la conversión y a vivir de acuerdo con los mandamientos divinos. La Virgen nos invita a abrir nuestros corazones a esta paz, que es capaz de transformar nuestras vidas, nuestras relaciones y el mundo en general. Medjugorje nos muestra que la paz no solo se trata de la ausencia de conflictos, sino de una armonía profunda que proviene de la unidad con Dios. Al aceptar este llamado a la paz interior, nos convertimos en instrumentos de reconciliación y amor para el prójimo, en un mundo que necesita desesperadamente de estos valores. La Virgen María, a través de sus mensajes, nos recuerda que la verdadera paz es un don divino que solo podemos recibir si nos entregamos plenamente a Dios y a su voluntad. La conversión, el camino hacia la salvación. La conversión es otro tema central en los mensajes de Medjugorje. La Virgen no solo nos invita a cambiar nuestras actitudes o comportamientos superficiales, sino a realizar una transformación profunda del corazón. Ella nos llama a dejar atrás las falsas seguridades del mundo y a abrazar la vida cristiana con sinceridad y dedicación. La conversión no es un evento único, sino un proceso continuo que implica la renuncia al pecado y el compromiso de vivir conforme a la voluntad de Dios. El camino de la conversión está lleno de momentos de gracia, pero también de desafíos. La Virgen María sabe que el camino hacia la santidad no siempre es fácil, pero ella nos asegura que con la ayuda de Dios, podemos superar cualquier obstáculo. El sacramento de la confesión, la oración constante y la práctica de la humildad son claves esenciales para este proceso de transformación. Medjugorje, con su ambiente de oración y penitencia, se convierte en un lugar de renovación, donde miles de peregrinos han experimentado un regreso a la fe auténtica y una vida más plena. La oración, el pilar de la fe. Otro mensaje esencial que María transmite a través de sus apariciones es la importancia de la oración. La oración no solo es una práctica religiosa, sino una necesidad vital para fortalecer nuestra fe, acercarnos a Dios y alcanzar la paz interior. En Medjugorje, la oración se vive intensamente, especialmente a través del rosario y las misas, que se celebran con un fervor especial. María nos ha enseñado que debemos orar no solo en tiempos de necesidad, sino siempre, en cada momento del día, para mantenernos conectados con Dios. La oración nos ayuda a descubrir nuestra verdadera identidad en Cristo, a ser más generosos y amorosos con los demás y a ser testigos del amor de Dios en el mundo. Mirjana y los otros videntes nos han mostrado que a través de la oración sincera, Dios responde a nuestras necesidades más profundas y nos guía en el camino de la vida. Medjugorje, con su constante llamado a la oración, se convierte en un lugar donde los peregrinos experimentan el poder transformador de la comunicación directa con el Creador, el compromiso global con la paz y la reconciliación. La llamada a la paz y a la reconciliación no es solo para los individuos, sino también para las naciones y los pueblos. En un mundo fracturado por el egoísmo, los conflictos y las injusticias, la Virgen nos recuerda que la paz comienza en el corazón de cada persona. Solo cuando nos reconciliamos con Dios y con los demás podemos contribuir a la sanación de las heridas del mundo. Esto requiere valentía, perdón y, sobre todo, un corazón dispuesto a abrazar a todos como hermanos.
El mensaje de Medjugorje nos reta a ser instrumentos de paz, no solo a través de nuestras palabras, sino también mediante nuestras acciones diarias. Cuando respondemos a la llamada de la Virgen, somos llamados a llevar el mensaje de amor y perdón a todas las partes de nuestras vidas, a nuestras familias, nuestras comunidades, y más allá. La Virgen nos invita a ser portadores de luz en un mundo oscuro, compartiendo el mensaje de esperanza, amor y reconciliación. Medjugorje, un lugar de renacimiento espiritual. Medjugorje es mucho más que un simple destino turístico o de peregrinación, es un lugar sagrado donde los corazones de millones de personas han sido tocados por la presencia de la Virgen María. Es un lugar donde la fe se renueva, las almas se purifican y las vidas son transformadas. La Virgen ha dicho en sus mensajes que Medjugorje es un lugar de gracia, y quienes vienen con el corazón abierto reciben bendiciones abundantes. A lo largo de los años, miles de testimonios de conversión, sanación y restauración espiritual han confirmado el poder de este santuario y su capacidad para cambiar vidas. La invitación de la Virgen María a Medjugorje es una invitación a todos, sin importar su origen, cultura o historia personal. Es un llamado universal a la paz, la conversión y la oración, un recordatorio de que todos somos hijos de Dios y estamos llamados a vivir en unidad y armonía. A través de Medjugorje, María nos lleva de vuelta a las raíces de nuestra fe, al amor de Dios, y a la esperanza de un futuro mejor, construido sobre los principios de justicia, misericordia y paz. Un futuro de esperanza y paz en Cristo. En resumen, los mensajes de Medjugorje son una llamada urgente a la humanidad para regresar a Dios y vivir con corazones llenos de fe, esperanza y amor. La Virgen María nos guía hacia un camino de conversión y oración, recordándonos que solo a través de una relación genuina con Dios podemos encontrar la paz verdadera. Este mensaje no es solo para los peregrinos en Medjugorje, sino para el mundo entero. La transformación espiritual que Medjugorje ofrece no es solo un proceso individual, sino colectivo. Cuando todos nos unimos en oración, en conversión y en reconciliación, podemos ser agentes de un cambio real y duradero. La paz que la Virgen nos promete es posible, pero depende de nuestra disposición a vivir según los principios divinos, a poner a Dios en el centro de nuestras vidas y a trabajar por la sanación del mundo. Medjugorje nos muestra que, aunque los tiempos pueden ser difíciles y el mundo parece estar dividido, siempre hay esperanza. La Virgen María, como Madre amorosa, sigue guiándonos hacia el amor, la paz y la luz de Cristo. Es un llamado a no perder nunca la fe, a confiar en las promesas divinas y a vivir con el corazón lleno de esperanza, sabiendo que el amor de Dios es más grande que cualquier desafío que podamos enfrentar.